Mi suegra me contó un secreto, pero cuando mi marido despertó, Valeria estaba parada en medio de la sala cuando su suegra cruzó el pasillo sin hacer ruido, descalza, sosteniendo una taza de té que parecía fría desde hacía horas. Eran casi medianoche. Alejandro dormía en el sofá aún con camisa de vestir, con la corbata floja y un brazo caído sobre el respaldo, como si el peso del día lo hubiera derribado ahí mismo antes de llegar al cuarto. Doña Beatriz se detuvo frente a su nuera. Miró a su hijo dormido por un segundo demasiado largo. Luego volvió los ojos hacia Valeria y dijo, con la voz tan baja que apenas pasó por el aire entre ellas: «Necesito contarte algo antes de que despierte, algo que va a cambiarlo todo». Valeria no respondió de inmediato. Miró a su suegra, luego a su marido, luego a las ventanas del departamento que mostraban la ciudad allá abajo, encendida e indiferente. Había algo en el rostro de Beatriz que nunca había visto antes. No era miedo exactamente, era el rostro de alguien que carga un peso por demasiado tiempo y finalmente decide soltarlo, incluso sabiendo que la caída va a hacer ruido. «Ven conmigo», dijo Valeria bajito. Las dos fueron hasta la cocina. Valeria cerró la puerta con cuidado, sin hacer clic, y se quedó de pie apoyada en la encimera con los brazos cruzados sobre el pecho. Beatriz colocó la taza sobre la mesa con una ligereza exagerada, como si el pequeño gesto pudiera amortiguar lo que vendría después. Empezó despacio. Dijo que había intentado hablar antes. Dijo que había estado despierta muchas noches pensando en lo que era correcto hacer. Dijo que amaba a su hijo, que Alejandro era todo para ella, pero que había algo que ya no podía guardar sola. «Hace 3 semanas», empezó Beatriz, «llevé el saco de Alejandro a la tintorería, ese gris que él usa siempre. Antes de meterlo en la bolsa, pasé las manos en los bolsillos, como siempre hago. Encontré un papel doblado, un documento». Valeria no dijo nada. Esperó. Que era un contrato, Valeria, con su firma, transfiriendo parte de los bienes de la pareja a una cuenta que nunca había visto antes, y al pie tenía el nombre de una mujer como representante legal de una empresa de la que nunca había oído hablar. El silencio en la cocina era pesado. Beatriz miraba sus propias manos sobre la mesa, como si estuviera avergonzada de estar ahí haciendo eso. Valeria mantuvo los brazos cruzados, pero las puntas de los dedos apretaron ligeramente la tela de su propio saco. «¿Estás segura de lo que leíste?» «Lo leí 3 veces, y lo fotografié con el celular antes de devolverlo al bolsillo». Valeria respiró hondo por la nariz. No dejó salir el aire rápido. No le dio a Beatriz ni a sí misma el placer de ver cuánto le había llegado al fondo. «Muéstramelo», dijo ella. Beatriz tomó el celular despacio, pasó la foto y lo puso sobre la mesa sin decir más. Valeria miró la pantalla por un tiempo que pareció largo. Leyó el nombre de la empresa, leyó el nombre de la mujer, leyó la fecha de la firma, 4 semanas atrás, y sintió algo dentro del pecho desplazarse, no como un dolor agudo, sino como una viga que cruje antes de ceder. Fue exactamente en ese momento que oyeron un ruido desde la sala. Alejandro se movió en el sofá. Las dos se miraron al mismo tiempo. Valeria tomó el celular de la mesa y se lo devolvió a su suegra sin prisa, como si no hubiera ninguna urgencia. Luego abrió la puerta de la cocina. «Ale», lo llamó, con la voz completamente normal. «Vete al cuarto, estás durmiendo torcido». Él refunfuñó algo, se giró de lado y se quedó quieto. Valeria esperó un poco más antes de cerrar la puerta nuevamente. Beatriz tenía los ojos llenos de lágrimas. Sostenía la taza fría con las 2 manos, como si necesitara algo a qué aferrarse. «Sé que nunca me pides consejo», dijo la suegra, con la voz temblorosa. «Y nunca me metí en su matrimonio. Pero esto no es cosa de pareja, Valeria. Esto es tu nombre, tu departamento, tu vida». «Lo sé», respondió Valeria. «¿No vas a llorar?» «No ahora». Beatriz asintió, como si esa respuesta tuviera todo el sentido viniendo de esa mujer, y lo tenía. Conocía a su nuera desde hacía 11 años. Sabía que Valeria no lloraba frente a los demás. Sabía que su enojo no subía, sino que bajaba, a un lugar profundo y silencioso de donde salía organizada, calculada, decidida.
Las dos se quedaron en la cocina por 1 hora más. Valeria no hizo preguntas innecesarias. Beatriz no llenó el silencio con palabras que no ayudaban. Cuando Valeria finalmente dijo que necesitaba dormir, Beatriz se levantó, fue hacia ella y le puso una mano en el hombro por un segundo. «Cuídate primero», dijo la suegra. Valeria puso la mano sobre la de ella por un instante. No dijo nada, no hacía falta. Se fue al cuarto y se quedó acostada en la oscuridad por horas, con los ojos abiertos hacia el techo, mientras al lado Alejandro dormía con esa placidez desconcertante de quien no sabe que el mundo dio un vuelco, o de quien sabe y eligió seguir durmiendo así de todas formas. En los días siguientes Valeria no cambió nada. Se despertaba a la misma hora, desayunaba con su esposo, iba al trabajo, regresaba. Pero había algo que comenzó a hacer con una atención que nunca antes había prestado. Observaba. Observaba las llamadas que Alejandro cortaba rápido cuando ella entraba a la habitación. Observaba los mensajes que él leía sin responder frente a ella. Observaba las salidas que ocurrían a las 7 de la noche con la excusa de una reunión, pero sin nombre de cliente, sin ubicación, sin el tipo de detalle que siempre daba antes. Observaba sobre todo la forma en que la miraba durante la cena, con esa mezcla de cariño y culpa que ella había interpretado durante meses como cansancio del trabajo. Valeria tenía 34 años y trabajaba como coordinadora de proyectos en una constructora de mediano tamaño. Era el tipo de profesional que veía estructura donde otros veían caos, que sabía cuando un proyecto estaba perdiendo el control antes de que los números lo mostraran, que entendía el lenguaje de los detalles. Esa misma habilidad que usaba en el trabajo ahora la volcaba hacia adentro de su propia casa, y lo que veía no era bueno. El jueves de la semana siguiente estaba pasando por la oficina del departamento cuando su mirada cayó sobre el escritorio. Alejandro había salido temprano. Sobre el escritorio había un estado de cuenta bancario impreso, doblado por la mitad, pero colocado de cualquier manera, como si lo hubiera mirado y dejado sin pensar antes de salir corriendo. Valeria se detuvo en la puerta. Miró el papel. Se quedó así por 3 segundos. Luego entró, tomó el estado de cuenta, lo abrió y comenzó a leer. Los números estaban ahí. Un movimiento de alto valor, hecho 22 días antes, a un nombre que ella no reconocía. Dobló el estado de cuenta, lo puso en el bolsillo del pantalón y fue a sentarse a la sala. Esa tarde investigó el nombre de la empresa que había visto, tanto en el documento fotografiado por Beatriz como en el estado de cuenta. Encontró el registro. Era una empresa nueva, abierta hacía menos de 1 año, a nombre de una mujer llamada Mónica Salcedo. El objeto social decía Consultoría de Inversiones. Ninguna dirección física verificable, ninguna presencia que explicara el tamaño del monto enviado a esa cuenta. Valeria cerró la computadora. Se quedó mirando la ventana hacia la ciudad allá afuera que seguía con su vida sin saber nada. Fue al cuarto de huéspedes, donde Beatriz descansaba tras haber llegado por la mañana para pasar unos días, como solía hacer de vez en cuando, y tocó suavemente la puerta. «Adelante», dijo Beatriz. Valeria entró, cerró la puerta y puso el estado de cuenta sobre la cama, al lado de la suegra, sin decir una palabra. Beatriz miró el papel, luego miró a su nuera. «Hay más», dijo Beatriz, con una voz que sonó como la de alguien pidiendo perdón. Valeria se quedó callada, esperando. «No te conté todo la otra noche porque temí tu reacción. No miedo a ti, Valeria, miedo de lo que fueras a hacer y de lo que eso iba a causar. Cuéntame ahora». Beatriz respiró hondo, cruzó las manos sobre el regazo. Alejandro hizo un préstamo alto, y puso este departamento como garantía, sin decirte nada. La sala quedó en silencio por un momento que pareció mucho más largo de lo que fue. «¿Cómo te enteraste?», preguntó Valeria con la voz completamente controlada. «Me pidió que firmara algo como testigo. Dijo que era un trámite del trabajo. Firmé sin leer bien porque confié en él. Cuando fui a revisar la copia que me quedó, vi lo que era. Vi la dirección de este departamento. Vi el monto». «¿Y te quedaste con la copia?». «Sí,
La tengo. Valeria se quedó de pie en medio del cuarto por un largo momento. No caminaba, no hablaba, no miraba a ningún lugar en particular. ¿Por qué haría eso?, dijo ella casi para sí misma. Me dijo que la inversión iba a triplicar el valor en menos de un año, que era una oportunidad única, que no quería preocuparte antes de tener resultados que mostrar. Usó exactamente esas palabras. No quería preocuparte. Esa última frase fue la que más dolió. No quería preocuparte, como si ella fuera alguien a quien proteger de las decisiones de su propia vida, como si 11 años juntos no le hubieran dado a Alejandro la simple comprensión de que ella no era de cristal. Valeria salió del cuarto sin responder. Fue a la cocina, puso agua a hervir, se quedó de pie mirando la tetera hasta que silbó. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, el departamento estaba ordenado, la cena estaba hecha y Valeria estaba sentada en la mesa con la laptop abierta, como cualquier otra noche de semana. Él tiró la llave en la encimera, se quitó el saco y fue directo al refrigerador. ¿Buen día?, preguntó él. Normal, respondió ella sin levantar la vista de la pantalla. Él sirvió 2 platos, puso uno frente a ella y fue a sentarse al otro lado. Hablaron poco. Alejandro estaba distraído, con el celular al lado, leyendo mensajes de vez en cuando con una expresión que él creía discreta y no lo era. Valeria observó todo, guardó todo. Después de la cena, cuando Alejandro fue a bañarse, ella fue hasta su bolsa y sacó el celular. No para leer los mensajes, solo para confirmar algo. Fue a los contactos y buscó el nombre. Mónica S. estaba ahí, sin apellido completo, entre los recientes. Ella colocó el celular de vuelta exactamente como estaba y fue a lavar los trastes. Esa noche durmió en el cuarto. Afuera, la ciudad seguía encendida. Adentro, ella quedó acostada con los ojos abiertos una vez más, pero esta vez no había confusión. Había claridad, y la claridad dolía de una manera diferente a la confusión. La confusión te deja esperanzado de que quizás entendiste mal. La claridad no ofrece esa salida. A la mañana siguiente fue al trabajo como siempre. Se sentó en su escritorio, abrió la computadora, respondió correos. Su compañera más cercana, Gabriela, pasó por su lugar y notó algo. ¿Dormiste?, preguntó Gabriela deteniéndose con el café en la mano. Dormí poco. Tienes cara de quien está planeando algo. Estoy trabajando. Gabriela sonrió pero no insistió. Había aprendido a leer a Valeria en los últimos 3 años de convivencia diaria y sabía que cuando tenía esa mirada, enfocada, callada, peligrosamente calmada, lo mejor era no meterse. Pero a la hora de la comida, cuando las dos fueron al comedor juntas, Gabriela esperó hasta el momento justo y dijo: «Si quieres hablar de lo que no es trabajo, aquí estoy». Valeria la miró, lo consideró, y entonces dijo, eligiendo cada palabra con cuidado: «Descubrí que mi esposo tomó una decisión grande sobre nuestra vida sin decirme, y que puso en riesgo algo que construimos juntos». Gabriela se quedó callada, esperando más. «Aún no sé el alcance de todo, pero lo descubriré». «¿Ya hablaste con él?» «Todavía no». «¿Por qué no?» «Porque cuando yo hable, necesito tener todo en la mano. No quiero que pueda minimizar o desviar o convencerme de que entendí mal». Gabriela asintió despacio. «Eres aterradora, ¿sabías? Es el mayor cumplido que podrías hacerme hoy». Las dos volvieron al trabajo. Pero algo en esa conversación hizo que Valeria decidiera que era hora de actuar. No podía seguir recolectando pruebas indefinidamente mientras el departamento estaba en riesgo. Necesitaba información real y la necesitaba pronto. Esa tarde salió del trabajo 20 minutos antes, dijo que tenía consulta y fue directo a la oficina de Alejandro. Ella nunca aparecía allí sin avisar. No era el tipo de cosas que hacían. Cada uno respetaba el espacio profesional del otro, pero esta vez ella fue. Llegó a la recepción. Dijo que era la esposa y necesitaba 5 minutos. La recepcionista llamó al piso de arriba.
Alejandro apareció en el vidrio unos segundos después, con una expresión que ella conocía bien. Era la expresión de quien está sorprendido y tratando de esconder que está preocupado. Él bajó y la llevó a una sala de reuniones vacía. ¿Pasó algo?, preguntó él. Ella puso el extracto bancario sobre la mesa. Él miró el papel, luego miró a ella. Sus manos quedaron levemente quietas en el borde de la mesa. ¿Dónde conseguiste esto? Estaba en la oficina de casa. ¿Lo olvidaste? Él no dijo nada por un momento. Luego se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella sabía que hacía cuando necesitaba tiempo para pensar. Te iba a contar, dijo él. ¿Cuándo? Cuando tuviera resultado, cuando tuviera sentido. Alejandro. Ella dijo el nombre con una calma que era casi más difícil de oír que un grito. ¿Qué es esa empresa? ¿Quién es esa mujer? Él se puso pálido, no del todo, no visiblemente, pero ella vio cómo el color se iba de su rostro por un instante. Es una socia de negocios. Ella presentó una oportunidad de inversión y yo decidí entrar. Con el dinero de la pareja, sin contarme. Con dinero que yo generé, Valeria. No estoy usando nada que necesites para nada ahora. El departamento. Ella dijo eso sin levantar la voz. Pusiste el departamento como garantía de un préstamo para financiar esa inversión. El silencio que vino después fue diferente de los anteriores. Era el silencio de quien ya no puede negar porque sabe que la otra persona ya lo sabe. ¿Cómo te enteraste de eso? No importa cómo. ¿Es verdad? Alejandro se quedó mirándola por unos segundos. Luego dijo, sí. Ella tomó el extracto de encima de la mesa, lo dobló con cuidado, lo guardó en la bolsa. Levantó la silla despacio, tomó la bolsa y fue hacia la puerta. Valeria. Ella se detuvo pero no se giró. Hice esto para protegernos. El negocio estaba pasando por un mal momento y no quería preocuparte con eso. Ella se giró entonces, se quedó en la puerta mirándolo. Pusiste nuestra casa en riesgo para protegerme. Él no respondió. No me llames esta noche, dijo ella. Y se fue. Valeria fue a casa, se cambió de ropa y se sentó en el sillón del cuarto con las manos en el regazo, mirando a la nada. Doña Beatriz apareció en la puerta del cuarto poco después, con ese instinto de suegra que aparece exactamente cuando no es esperada. Fuiste a hablar con él. Fui. ¿Y? Confirmó. Valeria miró a su suegra. Dijo que lo hizo para protegerme. Doña Beatriz entró al cuarto y se sentó en la orilla de la cama, frente a su nuera. Mi hijo tiene un problema, Valeria. Nunca aprendió a pedir ayuda, desde pequeño. Cuando tenía algún problema en la escuela, lo escondía hasta que se hacía demasiado grande para esconderlo. Cuando necesitaba dinero en la universidad, prefería pasar apuros a pedírmelo. Es un orgullo que confunde con protección. Una cosa es orgullo, otra es firmar documentos que afectan a los dos sin decirme. Lo sé, no estoy defendiendo lo que hizo. Te estoy diciendo que conozco la raíz de esto, y que la raíz no es maldad. Valeria se quedó mirándola. ¿Por qué me lo contaste? Podrías haberte quedado callada. Él nunca se habría enterado de que lo sabes. Beatriz cruzó las manos sobre el regazo con una calma que provenía de muchos años de vida. Porque cuando yo tenía tu edad, alguien debería haberme contado algo sobre mi marido, y no me lo contó. Y pasé años sin entender por qué mi vida tenía un hueco en medio que no podía identificar. Hizo una pausa. No quise que tú pasaras por lo mismo. Aquello quedó flotando en el aire entre las dos por un momento. ¿Qué pasó con tu matrimonio?, se preguntó Valeria. Beatriz miró hacia un lado por un instante, como quien decide si va a abrir un viejo cajón. Esa es una historia para otro día. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Valeria respiró hondo. Voy a descubrir qué es realmente esa mujer para él. Luego voy a saber el tamaño del daño financiero. Y después voy a decidir qué hacer con todo esto junto. ¿En qué orden? Todavía no lo sé. Se levantó. Pero sé que no me voy a quedar quieta, esperando a que él me cuente más de lo que ya me ha ocultado. Beatriz asintió. Sabía reconocer cuándo su nuera había tomado una decisión. Ese era el momento. Durante los 3 días siguientes,
Alejandro intentó conversar. Mandó mensaje diciendo que necesitaban hablar. Llegó a casa más temprano, 2 veces, claramente esperando que ella le diera espacio. Valeria no cerró la puerta, pero tampoco la abrió. Respondía con frases cortas. Continuaba con sus rutinas. Mantenía esa superficie lisa que Alejandro no sabía cómo romper. Beatriz observaba todo desde una posición incómoda. Todavía estaba en el departamento, se había quedado sin que nadie tuviera que pedírselo, y a veces Valeria la encontraba en la cocina de madrugada, tomando el té que nunca se mantenía lo suficientemente caliente para ella. En la cuarta noche, mientras Valeria preparaba el desayuno y Alejandro aún dormía, Beatriz dijo: «Una conocida mía me llamó ayer». Valeria la miró. Vio a Alejandro en un evento hace unos meses, con una mujer. Dijo que la presentó como socia de proyectos. ¿Qué evento? Una exposición de arte en ese centro cultural cerca del parque. Tú estabas fuera esa semana, en una visita de obra en la provincia. Valeria recordó. Había sido un viaje de 3 días, de último momento, para resolver un problema en el sitio de construcción. Le había avisado a Alejandro por celular. ¿Tu conocida está segura de que era él? Sí. Ya se habían saludado antes, en una fiesta de cumpleaños a la que fueron juntos. Dijo que fue muy amable, como siempre, y que presentó a la chica por el nombre Mónica, sin explicar bien quién era. Valeria se quedó quieta con la taza en la mano por un momento. «Dame el contacto de tu conocida». Beatriz dudó un segundo. «¿Para qué?» «Para entender lo que realmente vio. No quiero historias a través de otras personas. Quiero escucharlo directamente». Beatriz le envió el contacto. Valeria llamó incluso antes de que Alejandro se despertara. Fue al baño con la voz baja y habló durante 8 minutos. La conocida de Beatriz confirmó todo lo que se había dicho. Añadió que los dos parecían cómodos el uno con el otro, pero que no había visto nada más allá de una relación cordial y cercana. Valeria agradeció, apagó el celular y se quedó con la espalda apoyada contra la pared del baño por un momento. Había una enorme diferencia entre sospechar y confirmar, y había una diferencia aún mayor entre una traición financiera y una traición afectiva. Necesitaba saber de cuál de los dos lados se trataba, o si era de ambos al mismo tiempo. Esa tarde hizo algo que nunca había hecho antes. Pidió salir más temprano del trabajo, sin dar motivo, y fue hasta la dirección que había encontrado vinculada al nombre de Mónica Salcedo. Era una dirección residencial en una colonia de clase media, a unos 20 minutos del departamento de ellos. Valeria no fue a enfrentar a nadie. Fue a ver, a entender quién era esa mujer antes de decidir cualquier cosa. Se quedó estacionada al otro lado de la calle por casi media hora, sin saber exactamente qué esperaba, y entonces la puerta del edificio se abrió y salió una mujer de unos 40 años, cabello recogido, ropa sencilla, cargando una bolsa del supermercado. Nada que se pareciera al monstruo que Valeria había construido en su cabeza las últimas semanas. Era una mujer común, caminando por la banqueta como cualquier otra persona. Valeria se fue sin bajarse del coche. Esa noche, cuando Alejandro llegó, ella estaba sentada en el sofá, sin laptop, sin celular, sin nada, solo sentada, mirando a la ciudad por las ventanas grandes del departamento. Él entró, dejó la llave en la mesada y se quedó quieto. ¿Puedo sentarme?, preguntó él. Ella hizo un gesto con la cabeza. Él fue a sentarse en el sillón del otro lado de la mesa de centro. La miró a ella. Ella lo miró a él. «Valeria, sé que estás esperando que diga algo que lo explique todo, y quiero hacerlo, pero necesito saber qué es lo que ya sabes para no estar contando cosas que te van a lastimar sin necesidad. Esa es una forma inteligente de decirme que hay más cosas». Él no respondió de inmediato. «¿Las hay?» «Las hay», dijo él con una voz que sonó mucho más cansada que cualquier cosa que ella hubiera escuchado en él antes. Ella esperó. El negocio estaba en una crisis real desde hace casi un año. Un cliente grande rescindió un contrato grande sin aviso porque cambió de proveedor por razones internas. Eso eliminó casi el 40% de los ingresos de golpe. Intenté compensarlo con otros clientes, pero tomó tiempo. Y durante ese tiempo,
necesité capital para mantener la operación. Y fuiste con esa mujer. Ella fue a buscarme. Tenía una propuesta de inversión que parecía sólida. Y también era alguien con quien podía hablar. Valeria se quedó mirándolo. Él estaba mirando al suelo. ¿Qué significa eso? Significa que me sentía ahogado y no sabía cómo hablarte de eso. Eres fuerte, resuelves las cosas, no te vienes abajo. Y yo me estaba desmoronando por dentro desde hacía meses y no sabía cómo llegar a ti sin parecer que estaba fallando. Eso quedó flotando en el aire. Entonces fuiste a hablar con otra persona. No fue una decisión, fue pasando. Ella preguntó si estaba bien un día en que claramente no estaba bien. Y yo hablé. Sobre el negocio, sobre la presión, sobre sentir que estaba sosteniendo todo solo. ¿Sobre mí? Él la miró. ¿Sobre el matrimonio? Él tardó un segundo en responder. No sobre el matrimonio, sobre sentirme solo a pesar de estar casado, que es diferente. Esa frase atravesó a Valeria de una manera que no esperaba. No como acusación, porque él no lo dijo con enojo, lo dijo con la voz de quien finalmente está siendo honesto sobre algo que debió haberse dicho hace mucho tiempo, y la honestidad tardía tiene un sabor amargo diferente al de la mentira. Ella se quedó mirándolo por un largo momento. ¿Hubo algo más que conversación? No. Él dijo eso mirándola directamente. Lo juro que no. Pero sé que ocultar el resto ya es suficiente para que tengas todo el derecho de estar enojada. No estoy enojada, dijo ella. Él la miró, sorprendido. Estoy con... buscó la palabra. Estoy con un hoyo aquí. Se puso la mano en el pecho. Porque vi a esa mujer hoy de lejos y es una persona normal. Y lo que eso me dice no es que mi marido se interesó por ella, es que mi marido estaba tan mal que fue a hablar con una extraña antes de hablar conmigo. Y yo no me di cuenta. Él no dijo nada. Eso es lo que me quiebra, dijo ella. No la inversión, no el préstamo. Es que te estabas ahogando a mi lado y yo no lo vi. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El silencio que vino después no estaba vacío. Estaba lleno de cosas que se decían sin palabras, y los dos sabían leer ese tipo de silencio porque habían construido 11 años de vida juntos. Y a veces el lenguaje más honesto que existe es exactamente ese. Alejandro se levantó del sillón y fue a sentarse en el sofá, junto a ella, pero sin acercarse demasiado, como si pidiera permiso solo por estar cerca. ¿Vas a darme una oportunidad de arreglarlo?, preguntó él. Ella miró sus manos sobre sus rodillas. Luego miró su propio reloj en la muñeca, ese que él le había regalado cuando cumplieron 5 años juntos. Pequeño, de correa fina, que usaba todos los días porque le gustaba su peso. No sé qué voy a hacer, Alejandro, todavía no lo sé. Ella lo miró. Pero mientras estoy aquí, hay una cosa que debe pasar ahora. Lo que sea. Vas a mostrarme todo. El contrato de la inversión, el préstamo, los documentos, el estado de cuenta completo. Todo. Y vamos a sentarnos juntos y entender el tamaño del problema financiero antes de cualquier otra conversación. Él asintió. ¿Puedo traerlo ahora? Puedes. Fue a la oficina. Volvió con una carpeta. La puso sobre la mesa de centro. La abrió. Y entonces, lo que Valeria vio fue peor de lo que había imaginado. La inversión había drenado una cantidad considerable de recursos. El préstamo contraído con el departamento como garantía cubría parte de lo perdido, pero no todo. Había una diferencia por pagar dentro de 90 días para que el banco no ejecutara la garantía. El monto no era impagable, pero exigía liquidar algo. Alejandro había identificado algunas opciones: un coche, una inversión a mediano plazo, un bien personal, pero aún no había actuado. Valeria se quedó con los papeles en la mano por un buen rato. No dijo nada mientras leía. Alejandro se quedó a su lado sin hablar, sin intentar explicar más de lo que los números ya decían. 90 días,
dijo ella por fin. A partir de mañana, 87. ¿Por qué no actuaste antes? Porque tenía miedo. Lo dijo con una simpleza que ella no esperaba, porque sabía que cuando tomara una acción te ibas a enterar, y aún no sabía cómo decírtelo. Valeria cerró la carpeta. La puso sobre la mesa. «El coche», dijo ella. «¿Qué?» «Vende el coche. Es lo más rápido y resuelve la mayor parte. El resto lo cubrimos con la inversión». Él se quedó mirándola. «¿Estás ayudando a resolver? No voy a dejar que nuestra casa se vaya por orgullo, Alejandro». Ella se levantó. «Pero que quede claro, resolver el problema financiero es una cosa. Lo demás, todavía tenemos mucho que hablar». Beatriz apareció en la puerta de la sala en ese momento, con ese don extraño que tenía de aparecer justo cuando algo importante estaba terminando o comenzando. Miró a los dos, la carpeta sobre la mesa, su postura. «Voy a hacer té», dijo, y volvió a la cocina sin esperar respuesta. Alejandro miró la puerta por donde su madre había salido. «Ella te lo contó». Valeria no respondió, pero él lo supo por la forma en que ella se quedó callada. «Hizo bien», dijo él para sorpresa de Valeria. «¿Tú crees?» «Alguien tenía que hacerlo». Se quedó mirando el pasillo. «Yo fui incapaz de hacerlo por mi cuenta. Así que alguien tenía que hacerlo por mí». Ella lo miró por un momento. «¿Vas a hablar con ella?» «Sí. Mañana». Esa noche, los tres cenaron juntos casi en silencio. Pero era un silencio diferente a los anteriores. No era el silencio de cosas escondidas. Era el silencio de cosas que acababan de sacarse de la oscuridad y que necesitaban tiempo antes de poder mirarse con claridad. En los días siguientes, Alejandro empezó a deshacer lo que había hecho. Llamó al banco, consultó a un abogado, puso el coche a la venta. El proceso no era sencillo ni rápido, y cada paso revelaba un nuevo obstáculo pequeño que superar. Un documento faltante, una fecha que no coincidía, una cláusula que requería revisión. Valeria seguía todo de cerca, no porque él se lo pidiera, sino porque ella había decidido que necesitaba entender cada centímetro de ese problema para confiar en el proceso. Hubo un momento, un jueves por la tarde, en que Alejandro llamó del trabajo con la voz que Valeria reconoció como la voz de derrota contenida. «El comprador del coche se echó para atrás», dijo él. «Necesitaba el dinero esta semana y ahora va a tardar más». Ella se quedó callada por un segundo. «¿Hay otro comprador?» «Tengo un contacto que podría estar interesado, pero está de viaje hasta el lunes». «Entonces esperas hasta el lunes y le llamas». «¿Y si no funciona?» «Resuelves cuando no funcione, no antes». Él se quedó callado al otro lado. «Siempre haces esto». «¿Qué?» «Resuelves el próximo problema, no el que aún no existe». «Así se hace, Alejandro». «Lo sé». Una pausa. «Debí habértelo dicho antes». «Sí». «Sé que sí». Ella escuchó su respiración en el teléfono. Había algo vulnerable en eso. Él hablando del trabajo con esa voz, sin la armadura que siempre usaba cuando se sentía débil. «Termina lo que estás haciendo allá», dijo ella. «Hablamos esta noche». Ella colgó. Se quedó con el celular en la mano un momento, mirando la pared de su oficina en el trabajo, con el plano del proyecto del cliente extendido sobre la mesa frente a ella. Luego volvió al plano. Gabriela apareció en la puerta a las 5 de la tarde. «¿Almorzaste hoy?» «Comí algo». Eso no es respuesta. Gabriela entró, cerró la puerta detrás de sí y se sentó. «¿Cómo estás?» Valeria se quitó los lentes y los puso sobre la mesa. Se frotó el ojo. «Está difícil, pero va andando». «¿Te vas a quedar con él?» «Aún no lo sé». Miró a Gabriela. «No es una decisión que se toma en medio de una crisis. Es una decisión que se toma cuando la crisis pasa y ves lo que queda». «Eso es muy maduro de tu parte». «Es cansado», dijo Valeria, y por primera vez en días dejó que un cansancio real apareciera en su rostro. No por mucho tiempo, pero lo suficiente para que Gabriela lo viera. La amiga se quedó callada un momento. «Si necesitas un lugar donde quedarte», dijo Gabriela, «sabes dónde estoy». Valeria se puso los lentes de nuevo.
Gracias. Por ahora me quedo donde estoy. Mientras Alejandro intentaba resolver el problema del coche, otra cosa fue sucediendo, en paralelo, que ninguno de los dos había previsto. Beatriz, que seguía en el departamento sin que nadie necesitara explicar por qué aún estaba allí, fue a ver a Mónica Salcedo. No le contó a nadie que iba a hacerlo. Tomó la dirección que había visto brevemente en el celular de Valeria aquella tarde en que su nuera investigó. La guardó en la memoria con esa capacidad de mujer mayor de retener detalles importantes sin anotarlos, y una tarde en que Valeria estaba en el trabajo y Alejandro, tratando de resolver pendientes, llamó un taxi. Beatriz llegó a la dirección, subió, tocó el timbre. Esperó. Mónica abrió la puerta con expresión de quien no esperaba a nadie. Era una mujer de unos 40 años, ojos inteligentes, postura cuidadosa. Cuando vio a Beatriz, se quedó claramente sin entender. «Buenas tardes», dijo Beatriz, con la compostura de quien fue educada para tener compostura en cualquier situación. «Soy Beatriz Domínguez, madre de Alejandro». Mónica se quedó completamente callada. «¿Puede darme unos minutos?», preguntó Beatriz. «No vine a pelear, vine a entender». Había algo en el tono de Beatriz que era imposible de rechazar. No era amenaza, no era fragilidad. Era esa autoridad tranquila que solo viene de mucho tiempo vivido. Mónica dio un paso al costado y abrió la puerta. Las dos se quedaron sentadas en la sala. Conté que Mónica preparó con las manos ligeramente temblorosas, y Beatriz comenzó por lo que era más verdadero. «No sé lo que pasó entre usted y mi hijo más allá de lo que él me dijo, pero sé que él estaba en un momento muy malo y que fue a usted en vez de ir a su esposa, y quiero entender por qué». Mónica se quedó mirando la taza por un momento. «No me buscó por mí», dijo ella finalmente. «Me buscó porque yo trabajo en inversiones y él estaba desesperado por resolver un problema sin que su esposa se enterara. Era un asunto de negocios al principio. Y después», Mónica respiró. «Después empezó a hablar de otras cosas, de la presión que sentía, de sentirse solo en casa, aunque no era el tipo de problema que se cuenta así nomás a cualquiera. Yo lo escuché. No debí haber dejado que llegara al nivel que llegó en términos de intimidad emocional, pero juro que no pasó de ahí. No había de mi parte, y creo que tampoco de la suya». «Intimidad emocional», repitió Beatriz, como si estuviera pesando cada sílaba de la expresión. Necesitaba a alguien que lo escuchara sin juzgarlo, y yo cometí el error de ser esa persona cuando no debí haberlo sido. Beatriz se quedó en silencio por un momento largo. «Mi hijo tiene un problema para pedir ayuda», dijo ella. «Eso viene de mí, de la forma en que lo crié. Le enseñé que ser fuerte era no necesitar de los demás, y ahora veo el daño que eso causó». Mónica la miró con algo cercano a la compasión. «¿Qué quiere de mí, doña Beatriz? Quiero saber si vas a seguir en su vida de alguna manera». «No», Mónica fue directa. «El contrato se terminó. El vínculo profesional acabó. Y ya entendí que el resto no debió haber existido como existió. No voy a volver». Beatriz asintió. «Gracias por la honestidad». Se levantó, agradeció el té que apenas había probado y se fue. En el taxi de regreso se quedó mirando por la ventana las calles y pensó en todo lo que había cargado a lo largo de la vida, los secretos de su propio matrimonio, las elecciones que había hecho, las cosas que le había enseñado a su hijo, sin saber que se las estaba enseñando. Había llegado a un punto en que solo le quedaba hacer lo que no se había hecho por ella décadas atrás, decir la verdad y confiar en que las personas a su alrededor eran lo suficientemente fuertes para soportarla. Cuando llegó al departamento, Valeria aún no había vuelto del trabajo. Beatriz fue al cuarto de huéspedes, se sentó en la orilla de la cama y se quedó así un rato, con las manos en el regazo mirando al suelo. Cuando oyó la puerta del departamento abrirse, oyó los pasos de Valeria, el ruido de la bolsa al dejarla, la llave de la cocina abriéndose, luego los pasos acercándose por el pasillo. Una pausa. La puerta del cuarto se abrió despacio. «Fuiste a hablar con ella», dijo Valeria,
No era una pregunta. Beatriz miró a su nuera. Necesitaba entenderlo por mí misma. Valeria se quedó en la puerta un momento. Luego entró y se sentó al lado de su suegra en la orilla de la cama. ¿Qué dijo ella? Beatriz contó todo, sin omitir nada, sin suavizar. Contó sobre la intimidad emocional, sobre la promesa de que no había más contacto, sobre lo que Mónica había dicho acerca de por qué Alejandro había llegado hasta ella. Valeria escuchó con esa atención completa que era su forma de recibir cosas difíciles. Cuando Beatriz terminó, las dos se quedaron en silencio un rato. ¿Le creíste?, preguntó Valeria. Sí, Beatriz dijo sin dudar. No porque sea perfecta, sino porque dijo lo que dijo sin necesidad. Podría haberme cerrado la puerta. No lo hizo. Valeria se quedó mirando sus propias manos. Él se sentía solo, dijo, casi para sí misma. A mi lado, pero solo. Lo sé. No sé si es culpa mía, de él o de ambos. Probablemente de ambos, dijo Beatriz con esa honestidad tranquila que había construido a lo largo de los años. Valeria la miró. Pasaste por algo similar en tu matrimonio, ¿verdad? Beatriz se quedó en silencio un momento. Luego dijo, sí. ¿El papá de Alejandro? Era muy parecido a Alejandro en ese sentido. Lo guardaba todo. Creía que proteger a la familia era no dejar que la familia supiera de los problemas. Hizo una pausa. Llevamos muchos años peleando por cosas pequeñas que eran la sombra de una cosa grande que ninguno de los dos podía nombrar. Cuando él se fue, yo me quedé preguntándome por años qué podría haber hecho diferente. ¿Y qué concluiste? Que el problema no era lo que yo hice, que era lo que ninguno de los dos hizo, que era sentarse y ser honesto de verdad. Beatriz la miró. Por eso vine a contarte aquella noche, porque vi que lo mismo se estaba repitiendo. Y yo sé lo que pasa cuando nadie interrumpe ese patrón. Valeria se quedó mirando a su suegra por un largo rato. Gracias, dijo ella. Y esta vez había más peso en esas dos palabras que en cualquier cosa que hubiera dicho en las últimas semanas. Beatriz puso su mano sobre la de ella. Se quedaron así por un momento, las dos, mientras afuera la ciudad empezaba a encender sus luces para una noche más. Alejandro llegó a casa esa noche con el semblante de alguien que había hecho algo que costó. Cuando Valeria lo vio, lo notó de inmediato. ¿Pasó algo? Él fue a la sala, se quedó de pie mirando por la ventana un momento. Luego se volvió. Vendí el coche. ¿Ya? El comprador que tenía me acordé de que le debía un favor. Llamé. Le expliqué la urgencia. Fue a verlo hoy mismo y cerró el trato. Se quedó mirándola. Va a cubrir la mayor parte de lo que falta. Ella asintió. Bien. No fue fácil. Lo sé. Compré ese coche cuando la empresa cumplió 5 años. Fui yo solo a recogerlo a la agencia, manejé hasta casa, subí, y tú no estabas en la obra. Lo dijo sin enojo, solo como un hecho. Recuerdo que me quedé mirándolo desde afuera del edificio un rato antes de subir, pensando que había llegado a algún lado. Valeria lo escuchaba. Hoy fui a buscar al comprador. Me senté en el asiento y me quedé allí un minuto antes de bajarme del coche, pensando en lo que significa esta venta. ¿Qué significa? Que necesité deshacer algo que construí para arreglar un error que cometí. La miró. Y que si te hubiera contado cuando empezó el problema, tal vez no habría tenido que deshacer nada. Valeria se quedó en silencio. Podrías haber ido a recoger ese coche con ella también, dijo ella. No necesitaba estar en la agencia, pero necesitaba saber que lo habías comprado. Él se quedó mirándola, entendiendo lo que ella quería decir con eso. No te incluía ni en las victorias ni en las derrotas, dijo él. No, me mostrabas el resultado, pero no el camino. Alejandro se quedó callado un momento. ¿Esto tiene arreglo? Ella tardó en responder, no porque no supiera, sino porque la respuesta tenía que ser real, no rápida. No sé si tiene arreglo, dijo ella finalmente, pero sé que se puede construir diferente de aquí en adelante. Si las dos partes quieren. Yo quiero. Yo también, dijo ella. Pero querer no es suficiente, Alejandro.
Va a exigir que aprendas a hablar antes de que las cosas se hagan grandes. Y va a exigir que yo aprenda a dejarte hablar sin que parezca que estoy resolviendo un problema del trabajo. Él la miró con algo que se acercaba al alivio. No el alivio de quien ha sido absuelto, sino el alivio de quien por fin está siendo visto de verdad, con sus fallas y todo. ¿Cómo haces eso?, dijo él. ¿Qué cosa? Decir las cosas más difíciles con tanta calma. No es calma, ella lo miró. Es que tengo horror al desperdicio, y una pelea fea va a desperdiciar la energía que vamos a necesitar para resolver el resto. Él soltó una risa baja, involuntaria, que sonó auténtica, y ella por primera vez en semanas esbozó una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Beatriz, que había salido discretamente al cuarto cuando él llegó, escuchó esa risa desde el pasillo y se quedó quieta un momento, con la mano en la manija de la habitación cerrada sin entrar. Luego se fue a dormir con una ligereza en el pecho que no había sentido en muchos días. El problema del préstamo tardó otras 3 semanas en resolverse por completo. Hubo una tarde en que Valeria y Alejandro fueron juntos al banco, la primera vez que ella participó directamente en cualquier asunto relacionado con los negocios de él. Se sentaron del mismo lado de la mesa, frente al gerente, y revisaron cada documento. Alejandro dejó que ella hablara cuando quiso hablar. Ella lo dejó explicar cuando era él quien tenía la información. Al final, cuando salieron del banco, los dos se quedaron parados en la banqueta un momento, con el sol de la tarde en los rostros. ¿Está resuelto?, preguntó ella. Está resuelto. Ella asintió. Se acomodó la bolsa en el hombro. ¿Hay algún lugar al que quieras ir antes de volver a casa? Él la miró, un poco sorprendido por la pregunta. No sé. ¿Tú tienes? Esa panadería cerca del parque. Hace tiempo que no vamos. Él se quedó mirándola por un segundo, como si quisiera asegurarse de haber entendido bien. Puede ser, dijo él. Fueron. Se sentaron durante 1 hora, tomando café y comiendo conchas, conversando sobre cosas que no eran el préstamo, que no eran la empresa, que no eran Mónica. Hablaron de un vecino que había adoptado un perro enorme, de la hermana de Valeria que estaba pensando en cambiar de empleo, de un viaje que siempre quisieron hacer y nunca hicieron. Cosas pequeñas, cosas del día a día de 2 personas que viven juntas y a veces olvidan simplemente conversar sobre lo que no es urgente. Cuando regresaron, el sol se había puesto. Beatriz estaba en la cocina haciendo lo que siempre hacía cuando quería cuidar a las personas, cocinando. Había un olor a sopa que inundó todo el departamento. Llegaron, dijo ella, sin volverse de la olla. Llegamos, dijo Alejandro. Ella se volvió entonces, los miró a los dos y algo en su rostro cambió. No de manera dramática, solo ese sutil relajamiento que ocurre cuando algo que estaba tenso finalmente se afloja. La sopa ya casi está lista, dijo ella. Doña Beatriz, dijo Valeria. La suegra la miró. Voy a decirlo una vez, porque no soy de repetir las cosas. Beatriz se quedó callada, esperando. Gracias por lo que hiciste, por lo que arriesgaste. Valeria se quedó mirándola. Podrías haberte quedado callada y no lo hiciste. Eso importa. Beatriz se quedó con la cuchara suspendida en el aire por un momento. Luego la bajó, la colocó sobre el borde de la olla y se volvió completamente hacia su nuera. Debí haber hecho esto por mi propio matrimonio hace 40 años, dijo con la voz que intentaba ser firme y no lo era del todo. Hacerlo por ti fue lo mínimo que podía hacer ahora. Alejandro estaba quieto cerca de la puerta de la cocina, escuchando. Miró a su madre. Mamá. Ella lo miró. Lo sé, dijo él. Sé lo que arriesgaste al contar, y sé que lo hiciste porque me amas. Beatriz se quedó un momento sin responder. Luego dijo, lo hice porque amo a los dos, y volvió a la sopa, porque era su manera de decir que todo estaba bien. Los 3 cenaron juntos esa noche. Beatriz se quedó hasta tarde, mucho más tarde de lo habitual, y cuando se fue a dormir, pasó por el pasillo y se detuvo un instante en la puerta de la sala donde Alejandro había dormido aquella noche de revelaciones.
Se quedó mirando el sofá por un segundo. Todo había comenzado allí, con una taza de té fría y una frase dicha en voz baja mientras un hombre dormía sin saber que el mundo estaba a punto de cambiar. Valió la pena. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Pero lo que nadie sabía aún, ni Valeria, ni Alejandro, ni Beatriz, era que quedaba una capa más por descubrir. Y vendría de un lugar completamente inesperado. 3 días después de la sopa y la conversación en la cocina, Valeria fue al trabajo y encontró sobre el escritorio un sobre, sin remitente. Solo su nombre escrito a mano, con una letra que ella no reconoció. Lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja doblada. Cuando la abrió, vio que era una carta corta, escrita a mano, con una letra ordenada pero claramente nerviosa en los bordes de las letras. Valeria, sé que no tengo derecho a escribirte, pero necesito decirte algo que no dije cuando tu suegra vino a verme. No porque quisiera ocultártelo, sino porque no era mía la historia para contarla. Hace meses, cuando Alejandro fue a hablar conmigo por primera vez sobre la inversión, mencionó algo sobre la empresa que me pareció extraño. Dijo que el cliente más grande que se había ido por una denuncia anónima hecha a un consejo sectorial. Una denuncia que luego se comprobó que era falsa. Alguien había mentido sobre la conducta de su empresa para quitarle a ese cliente. Él no sabe quién fue, pero yo lo supe después, por circunstancia, por conocer personas del mismo sector. Y el nombre que llegó a mí fue el de un socio antiguo, alguien que salió de la empresa de Alejandro hace 2 años y que abrió su propio negocio poco después. No tengo pruebas concretas, solo tengo lo que escuché. Pero pensé que merecías saberlo. Mónica. Valeria se quedó con la carta en la mano por un largo tiempo. La releyó una vez, 2 veces. Luego la dobló. La volvió a poner en el sobre y se quedó mirando el plano del proyecto sobre la mesa sin realmente verlo. Si aquello era verdad, la crisis financiera que había destruido meses de sus vidas no había sido accidental. Había sido provocada por alguien que Alejandro conocía y en quien había confiado. Se quedó así por casi 1 hora, pensando. Luego llamó a Alejandro. Necesito que vengas a almorzar conmigo hoy. Aquí, cerca del trabajo. Es importante. Él lo notó por el tono. ¿Pasó algo? No al teléfono. ¿Puedes venir? Puedo. Se encontraron en un restaurante sencillo, en una mesa del fondo. Valeria puso el sobre la mesa sin decir nada. Alejandro lo abrió, lo leyó. Ella lo observó mientras leía. Vio su expresión cambiar gradualmente, de confundido a tenso, a pálido. Cuando terminó, colocó la carta sobre la mesa y se quedó mirándola. «Rodrigo», dijo él, «¿ya sospechabas?» Tenía dudas. Cuando el cliente se fue, la justificación fue vaga. Investigué un poco en su momento, pero no encontré nada concreto. Miró la carta de nuevo. Rodrigo salió de la empresa porque descubrí que estaba desviando proveedores para sí mismo. No fue una salida amigable. ¿Y no tomaste ninguna medida formal? Sí. Hice un acuerdo que incluía que no abriera un negocio competidor por 2 años. Pero el plazo venció. Y poco después el cliente se fue. Poco después el cliente se fue. Se quedó mirando al vacío por un momento. Nunca conecté las 2 cosas de manera concreta porque no tenía prueba. Preferí creer que había sido mala suerte. Pero no fue. Aparentemente no. Valeria se quedó en silencio por un momento. ¿Qué vas a hacer? Todavía no sé. La miró. ¿Tú qué crees que debería hacer? Ella se sorprendió con la pregunta. Era la primera vez en mucho tiempo que él pedía su opinión sobre algo relacionado con el negocio. Creo que necesitas más información antes de actuar. Hablar con personas del sector que puedan confirmar lo que Mónica escuchó, y luego decidir si vale la pena profundizar en esto o si es mejor enfocarse en reconstruir. ¿Crees que vale la pena? Creo que necesitas saber la verdad, aunque después decidas no usar esa verdad de ninguna manera.
Él asintió lentamente. ¿Me vas a ayudar? Esas 3 palabras quedaron en el aire por un momento. No eran 3 palabras simples. Eran lo opuesto a todo lo que había caracterizado los meses anteriores: el aislamiento, las decisiones solas, la protección que en realidad era distancia. Sí, dijo ella. Te voy a ayudar. Pasaron el almuerzo haciendo una lista. No un plan definitivo, solo una lista de pasos pequeños, verificables, reales. Valeria escribió en un papel mientras Alejandro hablaba y ella organizaba, como siempre había hecho en el trabajo, pero esta vez a su lado. Cuando volvieron a la banqueta, Alejandro se quedó mirándola por un segundo antes de que ella fuera al coche. ¿Sabes qué es extraño?, dijo él. ¿Qué? Me siento más tranquilo ahora que en cualquier momento de los últimos 6 meses. Incluso sabiendo que tengo un problema más que resolver. Es porque no estás cargando solo. Él se quedó en silencio. Debí haber entendido esto antes. Sí, dijo ella. Y se fue al coche sin que ese sí sonara a acusación. Sonó como una constatación, como algo que ambos podían guardar y usar de aquí en adelante. Las semanas siguientes fueron de trabajo, no el trabajo tenso y silencioso de los días después de la revelación de Beatriz, sino un trabajo diferente, conjunto, con los dos mirando en la misma dirección. Alejandro comenzó a investigar con cuidado lo que había sucedido con el cliente que se había ido. No de forma agresiva. Habló con personas del sector, hizo preguntas indirectas, escuchó con atención lo que surgía en las conversaciones y gradualmente el panorama se fue formando. La denuncia había existido. Era anónima, pero había llegado a un consejo sectorial en forma de un relato informal, sin protocolo, que había sido suficiente para crear incomodidad en el cliente y llevarlo a buscar otro proveedor como precaución. Era la forma más sutil de perjudicar a un competidor, no destruir, solo crear suficiente duda para que el cliente prefiriera el camino más seguro. Rodrigo había sido lo suficientemente inteligente como para no dejar rastros obvios, pero no había calculado que Mónica, que se movía en el mismo ambiente de negocios, pudiera escuchar una conversación en la que alguien que conocía el plan se lo contó a otro como ejemplo de estrategia de mercado. Cuando Alejandro tuvo suficiente para entender lo que había pasado, fue a ver a Rodrigo personalmente. Valeria lo supo después. Ella le había pedido que se lo contara, y él había prometido que lo haría, pero había hecho el encuentro solo porque había algo que necesitaba resolver por su cuenta, de hombre a hombre, sin público. Alejandro llegó a casa esa tarde con una expresión extraña, no de enojo, no de triunfo, una expresión más tranquila que cualquiera de esas. ¿Cómo fue?, preguntó Valeria. Él fue a la cocina, puso agua a hervir, se quedó de espaldas a ella por un momento. Fui con la intención de confrontarlo. Se dio la vuelta. Pero cuando llegué y lo vi ahí, en su oficina nueva, con su nombre en la placa, me di cuenta de que lo que hizo fue mezquino y pequeño, y que si yo me quedaba atrapado en eso también me volvería pequeño. ¿Qué hiciste? Le dije que sabía lo que había hecho, que había conversaciones que circulaban y que había tomado nota. La miró. Le dije que no iba a usar eso ahora, porque lo que necesitaba era reconstruir lo que perdí, no pasar los próximos años peleando con él, pero que él sabía que yo sabía, y que eso era suficiente por ahora. Valeria se quedó mirándolo. ¿Y él? Se puso pálido. No lo negó, no lo confirmó. Se quedó callado. ¿Eso fue inteligente o fue debilidad? Alejandro la miró con una sorpresa que pronto se transformó en algo más parecido a la admiración. Siempre vas directo al grano, ¿verdad? Responde. Fue las 2 cosas, creo. Se quedó pensativo. Fue inteligente porque no tengo energía ahora para una guerra larga. Y fue debilidad porque una parte de mí quería que él sintiera más que solo incomodidad. Eso es honesto. Me pediste honestidad. La estoy pidiendo siempre. La tetera silbó. Él hizo té para los dos. Colocó la taza de ella sobre la encimera, al lado de donde ella estaba sentada. Ese pequeño gesto que había hecho 1000 veces sin que ella lo notara bien, y esta vez ella lo notó.
Gracias, dijo ella. Él se quedó mirándola por un segundo. De nada. Era una conversación de nada, pero estaba llena de todo. Beatriz supo del episodio con Rodrigo una tarde de martes, cuando fue al departamento para lo que se había vuelto una costumbre. El desayuno con Valeria. Alejandro ya había salido para el trabajo. Las dos se quedaban solas por una hora o más, conversando, a veces en silencio, a veces sobre temas que no tenían nada que ver con lo que había ocurrido. Ese martes, cuando Valeria contó, Beatriz se quedó en silencio por un largo momento. ¿Él fue a hablar con ese hombre solo?, dijo ella. Sí. Eso es... Buscó la palabra. Eso es nuevo en él. Sí. Beatriz se quedó mirando la taza. Cuando era niño, si tenía una pelea con un compañero, se pasaba días sin hablar de eso. Yo me enteraba semanas después, por accidente, porque alguien me lo contaba. Yo intentaba preguntarle. Él decía que ya estaba resuelto. ¿Y lo estaba? A veces sí, a veces nunca. Miró a Valeria. Esta vez fue diferente porque eligió enfrentarlo. Dijo que fue porque usted me contó, que ver el resultado de eso, de que algo que debía haberse quedado oculto se dijera y el mundo no se hubiera acabado, fue lo que lo hizo ir a hablar con Rodrigo. Beatriz se quedó mirándola. ¿Él dijo eso? La semana pasada. No a usted, a mí. Pero creo que usted merecía saberlo. Beatriz se quedó en silencio. Colocó la taza con cuidado sobre el platillo. Tú me haces querer haber sido más valiente en mi propio tiempo, dijo ella, con una voz que venía de un lugar profundo. Usted está siendo valiente ahora. Ahora es más fácil. Ya he perdido menos. Valeria la miró con atención. ¿Qué perdió usted? Beatriz se quedó quieta un momento. Luego, por primera vez desde que toda la historia había comenzado, empezó a contar su propia historia, no en detalle, no como confesión, pero lo suficiente para que Valeria entendiera que Beatriz había estado en un matrimonio con el mismo patrón. Secretos acumulados, comunicación que no ocurría, una ruptura que llegó cuando ambas partes se habían vuelto extrañas viviendo en la misma casa. ¿Y usted lo perdonó?, preguntó Valeria. Aprendí a entender, no es lo mismo. Beatriz la miró. Perdonar es algo en lo que trabajé durante muchos años. Entender vino antes, y entender ayudó. ¿Qué cambia el entendimiento? Cambia la narrativa que te cuentas a ti misma. Beatriz se puso la mano en el pecho. Aquí adentro, cuando la historia que te cuentas es «él me destruyó», cargas su peso para siempre. Cuando la historia es «los dos fallamos de maneras diferentes», puedes soltar la parte que no es tuya. Valeria la miró por un momento. Usted debería habérmelo dicho hace 11 años cuando me casé con él. Beatriz soltó una risa baja, genuina, que salió sin aviso. En ese entonces todavía no lo sabía. Las dos se quedaron en silencio por un momento. Era un silencio bueno, del tipo que ocurre entre personas que han pasado por algo juntas y que no necesitan llenarlo con palabras. Cuando Beatriz se fue esa tarde, al salir por la puerta se volvió hacia Valeria y dijo, «¿La próxima semana me dejas hacer la comida?» Valeria la miró por un segundo. «Siempre que no sea mole. No me gusta el mole». «Entonces está acordado». Beatriz sonrió, una sonrisa que llegó a los ojos, del tipo que solo aparece cuando alguien está genuina, simplemente feliz por algo pequeño, y se fue. Faltaban 2 semanas para la fecha límite del banco cuando Alejandro trajo una novedad. Había encontrado un nuevo cliente, más pequeño que el que había perdido, pero sólido, con potencial de crecimiento. Había presentado una propuesta la semana anterior, recibido el retorno positivo 2 días después y firmado el contrato esa mañana. Llegó a casa a media tarde, cosa que rara vez ocurría, y se quedó parado en la sala hasta que Valeria salió de la oficina donde estaba trabajando remoto. «Firmó», dijo él cuando ella apareció en la puerta. Ella entendió de inmediato. El contrato nuevo. El contrato nuevo. Ella se quedó mirándolo. Había algo diferente en él en ese momento. No la euforia que él habría tenido antes,
esa satisfacción solitaria de un logro guardado para sí mismo. Había algo más abierto. Le estaba contando antes que a cualquier otra persona, y eso era nuevo. ¿Cómo fue la presentación? Buena. Llevé los datos que me ayudaste a organizar. ¿Mencionaste eso ante ellos? No. Sonrió ligeramente. Pero sabía que eran tuyos. Ella asintió. ¿Vas a cubrir el resto? Con el contrato en marcha, el banco aceptó una renegociación que me da más tiempo. Ya no necesitamos vender la inversión. Esa era una buena noticia concreta. No resolvía todo, pero quitaba un peso real de encima de ambos. Bien, dijo ella. Bien, repitió él. Se quedaron en silencio por un momento en medio de la sala, con la luz de la tarde entrando por las ventanas grandes y la ciudad allá afuera haciendo su vida. ¿Quieres celebrar algo?, preguntó ella. No sé si celebración es la palabra correcta para lo que siento. ¿Qué palabra sería?, él pensó. Alivio, dijo él, con algo debajo del alivio que es más gratitud, quizás. ¿Por qué? Porque podría haber perdido más que la inversión. Él la miró. Y no lo hice, ella se quedó callada. Aún no está todo resuelto, Alejandro. Lo sé. Aún hay conversaciones que no hemos tenido. También lo sé. Pero hizo una pequeña pausa. Estamos llegando allí. Él dio un paso hacia ella. Ella no retrocedió. Él puso la mano en la de ella, con cuidado, como quien prueba el terreno antes de pisar. Ella miró la mano de él sobre la suya. Luego lo miró a él. No dijo nada, pero no retiró la mano. El martes siguiente, Beatriz llegó como acordado para el almuerzo. Esta vez Alejandro estaba en casa. Había encontrado la manera de salir temprano de la oficina, y cuando Beatriz llegó con las bolsas del mercado, los dos estaban en la cocina juntos, sin saber muy bien qué hacer allí. Ella los despidió de la cocina con la autoridad tranquila de quien sabe que cocinar sola es más fácil, y ellos se fueron a la sala. Estuvieron conversando los dos sobre nada importante, y sobre todo importante al mismo tiempo, mientras el olor a comida tomaba el departamento. En un momento dado, Alejandro dijo, «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» Ella apareció en la puerta de la cocina con el delantal. «Puedes. ¿Por qué te quedaste? Esa noche. Podrías haber guardado lo que viste en el abrigo y haberte ido al día siguiente y nunca haber dicho nada». Beatriz se quedó en la puerta por un momento. «Porque aprendí de mi propio error», dijo ella. «Cuando eras pequeño y tu padre hizo cosas que yo sabía que estaban mal, me callé. Creí que proteger a la familia era mantener todo intacto por fuera, incluso cuando estaba podrido por dentro. Y cuando llegó la hora de pagar por ese silencio, el precio fue demasiado alto. ¿Crees que habría sido diferente si hubieras hablado?» Ella se quedó callada por un momento. «No sé. A veces no hay manera de saberlo. Pero sé que el silencio no ayudó. Lo sé con certeza». Alejandro se quedó mirando a su madre. «Aprendí ese patrón de ti», dijo él. «No como acusación, como constatación». Ella asintió despacio. «Lo sé. Y me pesa». Ella lo miró. «Pero puedes aprender diferente ahora. Eso es lo que importa». Valeria se quedó escuchando esa conversación desde el sillón sin interferir. Había algo en ese momento, madre e hijo, con décadas de silencio entre ellos, siendo puestos sobre la mesa con esa calma, que ella no quería interrumpir. Beatriz volvió a la cocina. Alejandro se quedó mirando la puerta por donde ella había salido. «Ella carga mucho», dijo él, casi para sí mismo. «Ella cargó mucho sola por mucho tiempo», dijo Valeria. Él la miró. «¿Como tú? Como yo». Eso quedó en el aire por un momento. Luego él dijo, «No quiero que cargues sola nunca más. Entonces no me dejes fuera». «No lo haré». Esa promesa era pequeña y enorme al mismo tiempo, y los dos sabían que una promesa no era suficiente, que lo que vendría después tendría que construirse día por día, decisión por decisión, conversación por conversación, pero era un comienzo real, un comienzo que había sido posible porque una mujer de cabello canoso
Había atravesado un pasillo descalza de madrugada con una taza de té fría y decidido que era hora de hablar. La comida de ese martes fue la mejor en los últimos meses, no porque hubiera algo extraordinario en la mesa, arroz, frijoles, pollo, una ensalada que Beatriz había aliñado a su manera, que era diferente a la de todos, pero que siempre quedaba mejor que cualquier otra versión. Era ordinario a propósito. Era el tipo de comida que solo es buena cuando las personas alrededor de la mesa están bien entre sí. Beatriz se quedó más tiempo de lo habitual. Cuando se fue, ya estaba oscureciendo. Alejandro la acompañó hasta el elevador. Valeria se quedó en la puerta del departamento, observando a los dos conversar en el pasillo por un momento antes de que Beatriz entrara al elevador. Cuando Alejandro regresó, cerró la puerta y se quedó parado un segundo con la espalda contra ella. «¿Dijo algo antes de entrar al elevador?», dijo él. «¿Qué fue?». «Dijo que estaba orgullosa de mí, que fue la primera vez que me escuchó pedir ayuda de verdad». Valeria lo miró. «¿Y tú?», preguntó ella. «Dije que aprendí de alguien». Ella entendió que era ella. Y no dijo nada, porque no hacía falta. Él se alejó de la puerta y fue a la cocina. Ella lo siguió. Los dos lavaron los trastes juntos, uno lavando y el otro secando, como hacían desde hacía muchos años, cuando eran más jóvenes, y el departamento era más pequeño, y la vida parecía más simple, porque aún no había llegado con la complejidad suficiente para revelar los problemas. Ella le pasó los trastes, y él los colocó en su lugar. Y en un momento que no fue planeado, él dijo: «Podrías haberte ido, ¿sabes?». «Lo sé», dijo ella. «¿Por qué no lo hiciste?». Ella se quedó pensando un segundo. Porque necesitaba saber qué había al otro lado de esto. Si había algo. «¿Y lo hay?». Ella lo miró. Estaba esa mirada suya, evaluadora, directa, que no daba consuelo fácil. «Lo hay», dijo ella. «Pero vas a tener que ganarte lo que perdiste. No de mí. Lo perdiste de nosotros. Y nosotros reconstruimos juntos». Él se quedó mirándola. «Eso va a tomar tiempo». «Sí». «¿Tienes paciencia?». «Tengo, pero no es infinita». Él asintió. «Entonces no perdamos tiempo». «No perdamos tiempo», confirmó ella. Ella guardó el último plato, se quitó el delantal y fue a la sala. Se quedó de pie cerca de la ventana grande, mirando la ciudad allá afuera. Él se quedó en la entrada de la sala, observando. Había muchas cosas que aún necesitaban decirse, conversaciones que tenían que ocurrir, momentos de tensión que llegarían antes del verdadero equilibrio. Pero también había algo que no había existido en mucho tiempo: la misma dirección, los dos mirando hacia el mismo lugar, aunque desde posiciones diferentes. Él fue hasta la ventana y se puso a su lado. No la tocó, solo se quedó cerca. Allá abajo, la ciudad seguía con su vida sin saber nada. Y aquí arriba, en un departamento con luz encendida y trastes lavados y olor a comida de lunes aún en el aire, dos personas que se habían perdido una a la otra de maneras diferentes estaban lentamente encontrando el camino de regreso. No porque fuera fácil, no porque fuera rápido, no porque alguien tuviera todas las respuestas, sino porque una mujer de cabello canoso tuvo el valor de decir la verdad a las 11 de la noche mientras el mundo dormía. Y a veces eso es exactamente lo que hace la diferencia. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia. Si estuvieras en el lugar de Valeria, ¿habrías tomado la misma decisión? Deja tu opinión en los comentarios. Dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.